A ver, hermanos, vamos a comenzar la escuela dominical y lo vamos a hacer orando, ¿ya? Señor, aquí estamos nuevamente, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, reconociendo que cada día, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Cada día nos damos cuenta de lo dependientes que somos de ti, Señor. Cada día nos damos más cuenta de los incapaces, inhabilitados que somos, Señor, para poder agradarte, Señor. Por eso nos declaramos en estos momentos, Señor, dependientes de ti, Señor. Nos declaramos necesitados de ti, Señor. Declaramos, Señor, ante ti que te necesitamos, Señor. Por eso te queremos pedir en este momento que seas con nosotros, Señor, que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, que nos acompañes, Señor, que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor, que nos enseñes por medio de tu obra y por medio de tu testimonio, Señor, a poder acercarnos a ti, Señor, y que en esto podamos encontrar descanso para nuestras almas, Señor, que podamos encontrar reposo para nuestras vidas, Señor, que podamos encontrar en ti ese refugio que tanto necesitamos, Señor. Por favor, sé con nosotros en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar asiento? Continuamos entonces con nuestra escuela dominical, el estudio de la persona de Jesús. Como ahí ya dice, estamos en la lección 3 de la segunda unidad. Y hoy día vamos a hablar de algo muy que nos afecta a todos, que tiene que ver con la ira. ¿Quién de aquí nunca ha sentido ira? Nadie, ¿cierto? Todos lo hemos sentido. ¿Puedes poner el PPT, David, con Alt Tab, David? Eso, gracias. Miren. Ahora, para continuar, les voy a pedir que ustedes me vayan diciendo cosas de cómo nosotros podemos caracterizar la ira descontrolada. ¿Qué características tiene la ira descontrolada? ¿Qué podemos mencionar al respecto? ¿Ya? O sea, podemos decir que la ira descontrolada ofende. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Ok. Ahora, respecto del origen de la ira, que es nosotros, ¿qué podemos decir de nosotros cuando esto se produce? ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Todo eso es correcto? ¿Qué podemos decir del tiempo en que se produce esta reacción? ¿Cómo es? Ya, sí, ¿cierto? Entonces, no sé, una serie de estados de euforia que se producen en el cerebro donde se bloquean un poco la parte de que es pensante y actúa más la parte visceral, la parte animal. Sí. Porque, por ejemplo, en la biología compartimos muchas características con los animales, pero hay gente los biólogos dicen que la parte superior del cerebro siempre está como frenando nuestros instintos animales. Entonces en ese momento como que se desata toda la parte animal. Amén. Y todo ese tipo de cosas que usted menciona, hormonales, implica que todo sea rápido, ¿cierto? Que actuemos inmediatamente producto de esta reacción que se produce en nuestro cuerpo. Podríamos decir también que la mayoría de las veces cuando nuestro enojo es hacia personas, por lo general va enfocado hacia una persona en particular, ¿cierto? Ahora, hablando un poco de la motivación, de cómo se origina esto.
¿Por qué generalmente nosotros sentimos ira hacia una persona? ¿Qué es lo que genera esta sensación? ¿Sí? ¿Ya? Son los nervios también. ¿Ya? Amén. Sí, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y podríamos decir tal vez que la motivación para que esto suceda es muchas veces una motivación egoísta. ¿Por qué? Porque nos enojamos, porque no se hace lo que queremos. Sentimos ira porque lo más probable es que se esté produciendo algo absolutamente contrario a lo que nosotros deseamos en nuestro corazón. Ahora, un aspecto también importante, miren, fíjense, aquí dice, estamos enojados, pero ni siquiera nos damos cuenta de ello. Manifestamos nuestra ira de una gran manera y muchas veces nos enojamos con la persona incorrecta por la razón incorrecta. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que Jesús sintió rabia o ira. ¿Cuál creen ustedes que es ese momento? No, casi. Hay otro, sí, por lo general ese es el momento en el que mayormente graficamos el momento de ira de Jesús, ¿cierto? Pero hay otro pasaje en la Escritura que nos habla de Jesús estando molesto y enojado. Y ese relato lo podemos encontrar en 3 evangelios: en Lucas, en Mateo y en Marcos. Y es cuando Jesús sana al hombre de la mano seca dentro de la sinagoga. Miren, vamos a leer este pasaje y lo vamos a leer en los 3 relatos distintos. ¿Y por qué lo vamos a leer en los 3 evangelios distintos? Porque cada libro del evangelio, tanto Lucas como Mateo como Marcos, cada autor deja impregnado en la escritura un detalle que otro no deja. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Lucas, al ser el médico, se fija en algunos detalles que otros autores no lo dejan por escrito. De la misma forma, Mateo también él lo menciona de una forma, y después en Marcos también lo leemos de una distinta forma. Entonces, voy a pedir si alguien por favor puede leer Lucas capítulo 6, otra persona Mateo 12 y otra persona Marcos 3. ¿Quién se ofrece a leer Lucas? Ya, la hermana Mili, Lucas. ¿Quién se ofrece a leer Mateo? Mateo 12. Ya, Viviana Uribe, Mateo 12 y mi hermana Viviana, ¿puede leer usted Mateo 3? Lucas es capítulo 6 del 6 al 11. Mateo es capítulo 12 del 9 al 14 y Marcos es capítulo 3 del 1 al 6. Esto es el hombre de la mano seca. Lucas capítulo 6 versículos 6 al 11. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio de él. Levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Amén. Gracias, hermana Mili. Mateo capítulo 12 del 9 al 14. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano.
y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Gracias, hermana Iván. Marcos capítulo 3, del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Amén. Gracias, hermana Vivian. Ahora, teniendo en cuenta estos tres relatos, voy a leer una vez más el mismo relato combinado con las tres versiones. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo, en día sábado? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere a un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Y les dijo, ¿es lícito hacer en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Lucas, dijimos que era médico. Por lo tanto, al ser médico, él es muy detallista. ¿Qué menciona en su relato algún detalle que un médico en particular notaría? El detalle que él menciona es que la mano derecha del hombre está seca, lo que de alguna forma agrava su discapacidad. Ahora, el Evangelio de Marcos se sabe que es basado mucho en los sermones de Pedro. Y Pedro, de por sí, él era muy emocional. ¿Y qué respecto a esto es lo que menciona Marcos en su relato? Amén. Se entristeció y se enojó, claro. Al ser Marcos un relator en base a los sermones de Pedro, y al ser Pedro el emocional, él dice y deja escrito cuál fue la manifestación emocional de Jesús, que fue tristeza y enojo. Mateo era un recaudador de impuestos. Generalmente los recaudadores de impuestos tenían estudios y hablaban varios idiomas. Ahora, en el relato de Mateo, ¿qué podemos resaltar? Podríamos decir que una de las principales cosas que enseña el relato de Mateo es que Jesús muestra sus argumentos lógicos. Mateo lo que resalta son
las enseñanzas de Jesús respecto de esto. Ahora, como para que nosotros podamos llegar a una conclusión, ¿qué efectos tiene el unir los distintos relatos y las distintas perspectivas sobre esta misma situación? ¿En qué nos ayuda a nosotros? Podríamos decir que de alguna forma nos da más certeza y nos brinda un panorama más claro de lo que verdaderamente pasó en ese momento. Y a lo mejor incluso podríamos pensar que es aquí uno de los motivos para que Jesús escoja dentro de sus discípulos personas con distintas realidades. Y vemos cómo cada una de esas realidades es afectada por los hechos de Cristo y cómo esas realidades lo dejan plasmado en la Escritura. Ahora, ¿dónde se desarrolla todo esto? En una sinagoga, en la sinagoga de Capernaum. Y vamos a leer un trasfondo histórico de cómo era un poco lo que sucedía dentro de las sinagogas. Esta es una foto de lo que se presume pueden ser los restos de la sinagoga de Capernaum. Miren, fíjense. Los arqueólogos han descubierto una sinagoga en Capernaum que podría ser el lugar de esta escena. Fue encontrado debajo de los restos de otra sinagoga. Sus paredes tienen 21 centímetros de espesor y están hechas de asfalto. Capernaum fue un centro de fabricación de prensas de acenturias, hechas de roca de basáltico altamente durable. Imagínate el lugar, un techo interior bajo con columnas para sostenerlo. Bancos mirando hacia la gente a lo largo de la pared perimétrica, que serían los ancianos o los dignitarios visitantes. Un asiento más sobresaliente llamado la silla de Moisés, reservado para el maestro más importante. Esta es una foto de una sinagoga actual que de por sí también es muy antigua, pero para que vean más o menos cómo es una sinagoga por dentro. Continúo respecto a la sinagoga de Capernaum. Los libros de la ley y los profetas estaban guardados en una caja o arca. Varias sinagogas antiguas tienen una cavidad en la pared que servía para colocar el arca. En las sinagogas medievales, los hombres y las mujeres estaban separados, pero no sabemos si eso pasaba en los días de Jesús. El servicio en la sinagoga comenzaba con la lectura de los libros de la ley y los profetas. Alguien parafraseaba el pasaje en arameo, que era el lenguaje del pueblo, y a este pasaje se le llamaba Targum. Luego, cualquier varón judío, predicaba un sermón. En este pasaje parece que Jesús era el orador, por el hecho de que Jesús le dice al hombre que se levante y se ponga en medio. El podio del orador estaba frente a la fila de los asientos de los ancianos. O sea, en este contexto era que sucedió todo este relato que leímos. Ahora, ¿por qué es importante considerar esto? Porque recordemos que Jesús era judío, Él nace dentro de un contexto judío. El modelo que nosotros vemos en la sinagoga no es necesariamente el modelo de servicio o de liturgia que siguieron los primeros cristianos, ¿ya? Eso me gustaría que lo consideráramos. La forma de cómo los judíos llevaban los cultos no es la forma de cómo los cristianos y lo que hacían los cristianos cuando se reunían. Amén. Pregunta: ¿cuál es desde el principio la actitud de los fariseos hacia el hombre de la mano seca? ¿Cómo? Sí, podríamos decir que tienen una actitud de enojo. Sí,
correcto. Pero precisamente respecto hacia el hombre de la mano seca, ¿cuál era la actitud que tenían los fariseos? ¿Indiferencia? Sí. Sí. Amén, ¿cierto? Podríamos decir que, al igual como el hombre ciego, lo están usando como un objeto, no lo están considerando como una persona con necesidades, con emociones, con problemas, sino que el único objetivo por el cual lo están teniendo en cuenta es para ser usado para tentar a Jesús, para ponerlo a prueba. ¿Cómo? Amén. Amén. Y con el fin incluso de quedar bien ante los demás, porque ellos lo estaban probando respecto de algo que ellos hacían, que era el día de reposo. Están tratando de atrapar a Jesús y están usando a este hombre como un anzuelo. Ahora, ¿cuál es la primera respuesta de Jesús a la pregunta de los fariseos? ¿Qué es la primera respuesta que da Jesús? ¿Qué es lo primero que dice Jesús? Busquen ahí en cualquiera de los relatos que leímos. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Lo primero que hace Jesús. Eso, amén, hermana Viviana. Lo primero que hace Jesús es pedirle al hombre que se pare y se ponga de pie enfrente de todos. O sea, de alguna forma, él toma, exactamente, toma el control, y al mismo tiempo los fariseos le tiraron una pelota para tentarlo, y él ¿qué hace? ¿La esquiva? No, él la agarra y la afronta. Les dice, ¿quieren conversar? ¿Quieren discutir? Ya, hablemos, conversemos. ¿Qué hace? Ya, le dice, por favor, ponte de pie. Ahora, ¿por qué ustedes creen que Jesús hace que el hombre se ponga de pie delante de todos? ¿Cuál era el primer paso en el estudio de la compasión? El mirar, ¿cierto? El ver. Por lo tanto, ¿por qué Jesús le está diciendo que se ponga de pie? Para que lo miren, para que comiencen el proceso de la compasión, que era mirar, observar. De alguna forma Jesús quiere encender la compasión en la vida de estas personas, porque siempre el principal objetivo de Jesús, y como lo vimos en el primer estudio de la honestidad, no es simplemente discutir con alguien para ganarle y para tener la razón, sino que es justamente para que su honestidad produzca algo mejor, produzca en este caso la compasión en las personas. Él no quiere ganarle la discusión a los fariseos porque le gusta discutir, sino que porque verdaderamente Él quiere encender la compasión en la vida de ellos. Miren, Jesús está a la ofensiva. En vez de temerle a la opinión de los fariseos, trata directamente con ellos, diciendo, ¿quieres hablar de este hombre? Entonces hablemos, párate. Jesús entra sin miedo en la trampa y lo hace moviéndose hacia el hombre. A quien ellos estaban tratando como un objeto, Jesús lo trata con aprecio, como alguien que merece ser honrado. Un poco lo conversamos anteriormente. Después que el hombre se levanta, ¿cómo Jesús trata de encender la compasión de los fariseos? Que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante, como tratando de enseñarle o darle una enseñanza de que igual hay que ayudar a esta persona que necesita. Amén, hermana Viviana, muy bien. Lo que él hace es apela a su sentido común, es
Él les da un ejemplo que los saca de la vida diaria de sus propias vidas y los cuestiona dejándolos decidir por ellos mismos en lugar de decirles todo. O sea, Él le hace una pregunta de forma tal que ellos mismos respondan la pregunta que le están haciendo a Jesús. Y lo hace dándole un ejemplo de sus propias vidas. ¿Por qué? Porque si bien hoy en día a lo mejor los pozos no son tan comunes, en ese contexto, en ese trasfondo histórico, los pozos estaban por doquier y jugaban un rol fundamental dentro de la vida de las personas, porque era su conexión con el agua. Eran tan importantes como lo es para nosotros la llave de agua que tenemos en la cocina o en el baño. Como es de importante que lo tenemos en todos lados, ¿cierto? Y así de importante eran los pozos. Ahora, claro, a lo mejor si vamos a nuestra vida y a nuestro contexto, puede que no lo entendamos muy bien, porque ¿a quién alguna vez se le cayó una oveja dentro de un pozo? ¿Aquí? Hemos visto, ¿cierto? Claro, por eso. A lo mejor si fuera algo más apegado al contexto en el cual nos encontramos, tal vez Jesús hubiera preguntado: ¿a quién, si alguno de vosotros, si un auto le atropella a su perrito, no va a hacer algo para ayudarlo? Yo creo que todos lo haríamos, ¿cierto? A mí me atropellaron como 20 perros cuando era chico, porque vivo en una vuelta y siempre me atropellaban los perros y era terrible, y siempre ahí estábamos tratando de ayudarlo. Mi mamá llevó al veterinario a cuántos... Mire, es loco porque les voy a contar algo súper parecido. Yo le he dicho muchas veces que yo tengo pasado adventista. Mi mamá es adventista hasta el día de hoy. Justamente una vez, un día de reposo, un día sábado, nos atropellaron un perrito y mi mamá lo llevó al veterinario, siendo que supuestamente la ley dice que uno no puede hacer nada de eso el día de reposo. Pero de alguna forma mi mamá respondió lo que pensaron los fariseos cuando Jesús les planteó esta pregunta de que si acaso si una ovejita de ellos no se caía a un pozo, no iban y la rescataban. ¿Cuánto más no iba a hacer Jesús con este hombre que tenía la mano seca? Amén. ¿Cómo concuerdan las preguntas de Jesús a los fariseos con lo aprendido sobre la compasión? ¿Cómo concuerdan las preguntas de Jesús a los fariseos con lo aprendido sobre la compasión? Recordemos que lo que aprendimos de la compasión tenía que encarnarse y entrar en el mundo de la otra persona, ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, ¿cómo concuerdan las preguntas de Jesús hacia los fariseos con esto? Es lo que hablamos, ¿cierto? De que les pide que se pongan en el lugar de este hombre que está sufriendo, poniéndole un ejemplo de su vida diaria, que muchas veces, independiente del día de la semana en el que se encuentren, tal vez ellos también van a pasar por una necesidad, como lo estaba pasando este hombre, que no solamente tenía esta necesidad en el día de reposo, sino que durante toda su vida probablemente estaba con la mano seca. Jesús les repite la pregunta originalmente hecha por ellos. Ellos le hicieron en una pregunta, que la pregunta era: según la ley, ¿se puede sanar en sábado? Y Jesús, ¿qué hace? Les da este relato y les vuelve a preguntar lo mismo. Según la ley, ¿se puede sanar en sábado? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la pregunta que les hacen los fariseos a Jesús a la pregunta que Jesús le hace a los fariseos? Siendo que es la misma pregunta, pero hay una diferencia en la intencionalidad. ¿Cuál es esa diferencia? Amén. Amén. Efectivamente, ellos lo hacían como con un carácter enjuiciador, pero lo que Jesús quiere es un pedido a la misericordia, de alguna forma, totalmente el sentido contrario. Ahora, otra pregunta: ¿cómo responden los fariseos ante este pedido que les hace Jesús de tener misericordia hacia el hombre? ¿Cómo responden los fariseos? Que el fin último para ellos era acechar en este caso, y yo creo que por eso se enoja el Señor
Jesús porque tenían tan endurecido el corazón, ni con las preguntas que Él le hace, porque en la anterior Él les dice hacer bien o hacer mal, les vuelve a decir también, es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, con la enseñanza que ellos habían escuchado. Y yo creo que eso hace que Él se enoje, entre comillas, el Señor Jesús, porque dice, mirándolo alrededor, se enojó porque ellos estaban tan endurecidos, ni con ser así quisieron aprender de lo que estaban mirando, de lo que estaba... o sea, Él le hacía la enseñanza de que mírenlo, Él necesita de nuestra ayuda, independiente que sea sábado, domingo, lunes, lo que día que sea, y hay que hacer el bien. Y no, como que yo creo que eso se enojó el Señor Jesús, se entristeció, porque ellos no notaban con eso lo que había que hacer. Efectivamente, miren, la hermana Viviana apunta a algo muy importante, que es que efectivamente, claro, ellos se quedan en silencio y niegan a contestar la propia pregunta que ellos hicieron, y se niegan a darle permiso a Jesús para sanar. Ahora también esto implica que, y nos muestra cómo son el corazón de ellos, que están enfocados en sí mismos, están orgullosos, están implacables. Y eso es lo que despierta en Jesús la tristeza y después la rabia. Jesús está muy enojado por la frialdad y la dureza de sus corazones. Marcos menciona dos emociones, enojo y tristeza. Y claramente Jesús los mira con enojo. Pero, ¿qué emoción aparece primero en Jesús? Sí, compasión. Pero respecto a la actitud de los fariseos, de indiferencia, molestia, ¿cierto? Y tristeza. Tristeza. Muchas veces, muévelo nomás, David, no importa. Muchas veces, antes de la ira, viene la tristeza. Miren, es importante que consideremos estas cosas. La respuesta de Jesús ilustra el proceso de ira. Enojarse puede ser una reacción ante la tristeza. Y fíjense, sería pecado para Jesús no estar enojado en ese momento. A veces pecamos por no estar enojados. Ser una persona compasiva significa por definición que debemos abrir la puerta de nuestro corazón a la ira justa, ¿ya? No estamos hablando de la ira descontrolada que muchas veces tenemos en nuestro corazón producto de nuestro egoísmo, sino que aquí está hablando de esa misma ira que sintió Jesús, la ira justa. Ahora igual también sería importante considerar el por qué los fariseos sentían esa indiferencia, porque recuerden que el que ellos guardaran el día de reposo, el que ellos procuraran incluso no ayudar a alguien en esa situación de enfermedad un día sábado, era porque ellos no entendían la forma de trabajar de Dios. Ellos por medio de esto creían que agradaban a Dios. Ellos creían que no haciendo nada el día sábado, de alguna forma eran justificados ante Dios. Pero gracias a Dios hemos entendido por medio de la palabra que nuestra justificación no tiene que ver con nuestra obra, no tiene que ver con nuestra fuerza, no tiene que ver con lo que nosotros hacemos o no hacemos, sino que es gracias a lo que Jesús hizo aquí en la tierra, muriendo en la cruz. Y miren, vamos a leer lo que el teólogo Guy Barfield habla acerca de la ira. Leámoslo y considerémoslo. Dice así: sería imposible para un ser moral permanecer en la presencia del mal, indiferente, sin reaccionar. Específicamente, un ser moral es una persona que percibe la diferencia entre lo bueno y lo malo, que reacciona apropiadamente ante lo bueno y lo malo. Las consecuencias de indignación e ira pertenecen, por lo tanto, a la autoexpresión de un ser moral, quien no puede carecer de emociones en presencia del mal. Es normal, hermanos, que nosotros como personas
nos molestemos. Y es más, debemos hacerlo. Debemos molestarnos y debemos sentir ira, por así decirlo, cuando nosotros presenciemos situaciones evidentemente malas, moralmente hablando, cuando nosotros presenciemos injusticia. Ya sea, a lo mejor, en ejemplos como los que vemos graficados en esa foto, de injusticia social, como también en momentos de injusticia moral o injusticia religiosa, que muchas veces se ve como se vio en esa congregación, en esa sinagoga. También muchas veces nosotros lo vemos en irregularidades que suceden dentro de nuestro mismo mundo, dentro de nuestro contexto cristiano, como también en nuestros contextos de diario vivir, ya sea donde nosotros nos desenvolvamos, en nuestros trabajos o con nuestra familia. Es normal, hermanos, sentir molestia, pero que esa molestia sea de la misma forma como fue la molestia de Jesús, una ira justa, que vaya siempre acompañada de la compasión, que el propósito de nuestra molestia no sea enaltecer nuestros corazones, ni enaltecer nuestro orgullo, ni que nuestra voluntad se imponga, sino que por el contrario, que nuestra molestia vaya siempre en una restauración hacia la otra persona, en una restauración a la justicia, en una restauración del carácter de Dios. La ira de Jesús ante el pecado lo conduce a la cruz, porque Jesús siempre produce algo bueno. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por ti, Señor. Gracias por tu carácter, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu ira, Señor, que gracias a eso tú fuiste a la cruz. Esa molestia y esa rabia que sentiste en contra de nuestro enemigo, esa rabia que sentiste en contra del pecado y los frutos del pecado, te llevó a la cruz a morir por nosotros, Señor. Y te damos muchas gracias por esto, Señor. Gracias porque todo está bajo tu control, Señor. Todo está bajo tu soberanía, Señor. Todo está en la providencia de Dios y nosotros estamos inmersos en esto, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Y te damos muchas gracias por esto, Señor. Sigue acompañándonos, Señor, en este servicio, en este tiempo. Danos de tu espíritu, Señor. Habla a tu iglesia, Señor. Te necesitamos, Padre. Gracias porque tú manipulas todo, Señor. Maquinas todo para que tu voluntad se cumpla, Señor. Gracias por los hombres que han levantado este testimonio, Señor. Gracias por aquellos que estuvieron ahí, Señor, y pudieron dejar impregnado en tu escritura, Señor, este relato. Mateo, Señor, Lucas, Marcos, Señor. Todos ellos, Señor, muchas gracias por ellos, porque tú los usaste, Señor. Gracias también, Señor, por los hombres que han llevado este estudio a cabo, Señor, por Paul Miller, Señor, y todos los que han juntado, Señor, y han recopilado tu escritura, Señor, para enseñar a tu pueblo, Señor, y para enseñar a tu iglesia, Señor, porque tú los levantas, Señor, así como tú también nos llamas a nosotros a levantarnos, pero levantarnos para levantar a Cristo, Señor, para levantar la cruz, Señor, para levantar tu amor, Señor, para levantar tu sacrificio, Señor, en todo este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, dependemos de ti, Señor, te necesitamos. Te pedimos todo esto no porque lo merecemos, sino por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Saludes, hermanos, y en un par de minutos continuamos con el servicio.